Álvaro Uribe Vélez fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010, periodo en el cual implementó su política de seguridad democrática, orientada a combatir a las guerrillas y el narcotráfico. Los terroristas tienen que pagarle al país con creces todo lo que están haciendo. Sin embargo, durante y después de su mandato, han surgido múltiples escándalos y acusaciones que se convirtieron en crímenes virales ampliamente discutidos en medios y redes. A continuación, revisaremos los principales hechos delictivos asociados a este personaje. Soy el inspector Byte, y esto es Crimen Viral. Falsos positivos. Nombre dado a la macabra práctica de militares que acabaron la vida de civiles inocentes para presentarlos como guerrilleros de la FARC muertos en combate y así obtener recompensas o ascensos. Entre 2002 y 2008, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ha documentado 6.402 víctimas de falsos positivos. Este fenómeno se intensificó durante el gobierno de Álvaro Uribe, en el marco de su política de seguridad democrática. Algunas personas puedan estar incursos en crímenes. Crímenes resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del ejército. Crímenes que en algunas regiones tienen por interés asesinar inocentes para dar la sensación de que se está enfrentando a los criminales en esas regiones, cuando son los verdaderos criminales los asociados con integrantes del ejército para cometer estos crímenes. Con motivo de las graves denuncias de presuntas desapariciones en la localidad de Soacha y de presuntos homicidios en la jurisdicción de la Segunda División y la Séptima División del Ejército Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional creó mediante la Resolución 4342 del 3 de octubre del 2008 una comisión de carácter transitorio que para el efecto designó el comandante general de las fuerzas militares para analizar las circunstancias operacionales y recomendar las medidas administrativas correspondientes. La creación de la comisión obedece a la política del Gobierno Nacional y del Ministerio de Defensa de cero tolerancia con las violaciones a los derechos humanos. En 6 años de éxitos y logros sin antecedentes en la recuperación de la seguridad, la política de seguridad democrática ha estado fundada en la eficacia con transparencia y juridicidad. Chuzadas del DAS. Investigaciones judiciales demostraron que altos funcionarios de la presidencia, incluyendo el secretario de prensa César Mauricio Velázquez y el secretario jurídico Edmundo del Castillo, presionaron al DAS para realizar estas vigilancias ilícitas. Me da mucha tristeza que a Bernardo Moreno, a María del Pilar Hurtado, personas honorables que no se han robado un peso, los condenen por cumplir el deber. Se está creando la confusión para condenarlos entre lo que es cumplir el deber en la acción contra el terrorismo y en pro de la seguridad nacional con persecución a las cortes. Esa es una confusión imperdonable que lleva a estos compañeros ciudadanos honorables a la cárcel. Los condenan por cumplir el deber. Afirmó que nunca tuvo intención de perseguir a la Corte Suprema, ni de entrometerse ilegalmente en sus asuntos. Las evidencias judiciales indican que durante su mandato, sí se ejecutó un esquema sistemático de vigilancia ilegal a instituciones y personas consideradas adversarias del gobierno. Parapolítica y vínculos con paramilitares. También se volvió viral el tema de la parapolítica. Si bien este fenómeno involucró a decenas de congresistas y autoridades regionales, en algunos testimonios se ha señalado indirectamente al propio Uribe. Exjefes paramilitares han afirmado que Uribe simpatizaba con sus autodefensas cuando era gobernador de Antioquia en los 90. Empezamos a hablar sobre lo que estaba pasando con lo de Pipita, o sea, lo de Alberto, y si hay una plata, hay 200 millones de pesos.
¿sí? Para que colaborara a desmentir a Alberto. Yo le digo, bueno, listo, ¿cómo es la cosa? Ahí es donde él hace el escrito a mano de él y yo se lo firmo a él. Según el testigo, luego de firmar ese primer escrito con información que tiempo después conoció, recibió a través de familiares y directamente múltiples pagos de parte del abogado Diego Cadena. Lo concreto es que bajo la administración Uribe hubo un proceso de desmovilización de grupos paramilitares, las AUC, entre 2003 y 2006, que permitió el desarme de aproximadamente 35.000 paramilitares. Si hubiéramos combatido a la guerrilla y no a los paramilitares, probablemente los paramilitares hubieran seguido en su acción contra la guerrilla y se habría acabado con la guerrilla, pero le habríamos hecho un grave daño a la institucionalidad. Para el respeto a la institucionalidad, lo correcto era combatirlos a todos. Un caso sonado fue el del general Mauricio Santoyo, ex jefe de seguridad de Uribe, quien años después admitió haber colaborado con las AUC y el narcotráfico. General Santoyo aceptó sobornos de los terroristas, así de simple, exigía dinero a cambio de información, y para los terroristas la información es poder. El señor Santoyo abusó de su posición en un organismo de seguridad, defraudó la confianza del pueblo colombiano en el sector público y le otorgó poder a una organización terrorista. Uribe promovió la Ley de Justicia y Paz para someter a los jefes de las AUC a la justicia en 2005, y públicamente siempre ha condenado los abusos paramilitares. Durante este gobierno, la oposición radical ha tenido plenas garantías. En el pasado la FARC decía que el día que hubiera esas plenas garantías para la oposición radical, se desmovilizaría. Es hora de que cumplan lo que dijeron en el pasado. En este gobierno se ha desmantelado el paramilitarismo. En el pasado la FARC decía que si Colombia desmantelaba el paramilitarismo, se desmovilizarían. Es hora de que cumplan su promesa. Nuestro gobierno está listo para la paz, con la misma devoción con que hemos conducido la seguridad. Pero la sombra de la parapolítica con más de 50 congresistas uribistas, condenados por alianza con las AUC, sigue siendo un elemento turbio asociado a su mandato. Hoy en día, fue declarado culpable el lunes 28 de julio del 2025 por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Nos hemos dado cuenta todos los colombianos que la justicia sí puede funcionar en este país y que vamos a creer nuevamente en las instituciones. La jueza ha detallado pormenorizadamente todo el proceso a lo largo de todos los años y creemos que es coherente esa condena, que vendrán todas completicas porque todas están conexas, entonces es un alivio para nosotros los colombianos. Por un juzgado de Bogotá, en un fallo sin precedentes en la historia del país. Hoy, como es de público conocimiento, tras 475 días de una maratónica lucha contra el reloj, este despacho se dispone a dar paso a uno de los momentos más significativos de su historia judicial reciente. Está por conocerse el sentido del fallo en el proceso penal que se sigue contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno. Sabemos que los ojos del país y de muchas partes del mundo están puestos sobre esta sala. Sabemos que este juicio ha despertado pasiones, dividido opiniones y movilizado emociones. Pero también sabemos algo más importante. El derecho no puede temblar frente al ruido. Y la justicia no se arrodilla ante el poder. La justicia, como Temis, no ve nombres, ni cargos, ni estaturas, porque su mirada está enfocada exclusivamente en la verdad jurídica y en el deber ético de resolver conforme a la ley y la conciencia. Por ahora solo sabremos lo que la historia nos ha contado. Si quieres conocer cuál es el desenlace de este caso, suscríbete. Dale like si crees que nuestros actos siempre hablarán por nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda siempre algo. Nunca dejes de hacerte preguntas.